día para todos. Un cordial saludo. Nuevamente nos encontramos aquí para el estudio de la palabra del Señor. Comenzamos un delicioso tinto. Bueno, ahí mientras se van conectando, entonces yo también voy cantando en nuestro himnario el himno número 2. El himno número 2, celebremos su gloria. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubilosos, Cristo reina, soberano, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, muy gozosos, nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene al llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Hay veces que la música se equivoca. Qué bien. Lo importante es que le cantamos al Señor. Cuando cantamos, también oramos. Celebremos su gloria con gran gozo. Alabemos, adoremos, cantemos al Señor con alegría, ¿verdad? Es lo más importante. Bueno, entonces, para el día de hoy, tintico. Vayan buscando en sus Biblias Génesis capítulo 18. Continuamos ahí mirando la historia de nuestro padre Abraham. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por este nuevo día que nos regalas en esta tierra. Y bueno, Señor, igual pues nunca dejaremos de darte gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa de nuestro pecado. Y aunque como humanos no deseamos morirnos físicamente, pero espiritualmente sí, Señor, anhelamos estar contigo en los cielos. Ayúdanos cada día a comprender, a aceptar estas cosas, Señor, y que aprendamos más de tu palabra y que haya crecimiento espiritual en nuestras vidas. Ahora te pedimos que nos ayudes a entender, que nos des sabiduría y comprendamos el mensaje que nos traes en este momento. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces,
como lo dije, Génesis capítulo 18, tengo un título aquí que dice promesa del nacimiento de Isaac. Y también vamos a ver un poquito de Sodoma. Dice así la palabra del Señor. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al juicio con el impío? ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a 40.
Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bien, aquí encontramos en este capítulo 18 dos historias que tienen que ver con nuestro padre Abraham. Entonces, en la primera parte es la promesa del nacimiento de Isaac. Ya el Señor le había dicho a Abraham que iba a tener una descendencia, que no se preocupara, que iba a ser tan grande que no la podía contar. Vimos cómo Abraham también, por medio de Sara, la intervención de Sara, se adelantó al plan del Señor, cosa que no estuvo correcto, ¿verdad? Pero aún así no entendían cómo iba a tener una grande generación. Y vemos que nació un hijo que no era de Sara, y entonces ahí estuvo el problema. Él creyó que ahí estaba su generación, porque no podía entender, no sabemos qué pasaba por su mente, que entre él y Sara pudiesen tener ese hijo o pudiesen tener generación como le había prometido el Señor. Entonces la historia comienza diciendo que llegaron 3 varones ahí que estaban junto a él. Él estaba sentado, dice que en el encinar del Mamre. Ya vimos eso anteriormente cuando le vinieron a avisar que había sido secuestrado Lot. El encinar, vi que es una planta muy frondosa de hojas grandes y no crece más de 10 metros, pero es muy abundante, así que eso me imagino yo como un bosque bastante tupido, lleno de muchas plantas, y Mamre es el sitio. Allí estaba cuando le aparecieron sus 3 varones, y él se apresura y él entendió quiénes eran esos varones que estaban allí. Además que en aquella época pues había esa amistad, no había esa sospecha del enemigo, y él les invita a que entren y les dice, vengan, les lavaremos tus pies y les daremos comida. Es la costumbre, ¿verdad? Que los siervos, los esclavos, los que estaban allí para el servicio, lavaban los pies de los que llegaban. Una de las cosas era porque el camino era siempre un desierto, era muy polvoriento y usaban sandalias. Entonces le ayudaban a esta persona que llegaba de visita, le lavaban los pies para que pudiera entrar sin polvo sucio en los pies. Y vemos que después el Señor Jesús hizo esa función con sus 12 apóstoles. Pero en este momento el Señor Jesús lo hizo mostrando ese servicio que debíamos hacer hacia los demás. El oficio quizá para nosotros más denigrante, pero el Señor demostró que no es así. Lo importante es el servicio, la colaboración y la ayuda. Bueno, dentro de esta práctica entonces ellos aceptaron. Enseguida él manda y va donde Sara y le dice que hay que preparar comida, que han llegado 3 varones. En su convencimiento, en su corazón, él tendría que saber que era Jehová. Y entonces dice que en el verso 6, Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de harina, amasa y haz pan para... Y corrió a las vacas y trajo un becerro y se lo dio a uno de sus criados para que lo preparara. Y al final del verso 8 dice, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces hasta aquí la historia va bien. Él con 3 varones allí que llegaron. En el verso 9 hay una pregunta interesante, porque ellos le dicen, y le dijeron, estamos hablando de 3 varones, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. No encuentro yo en ningún momento que ellos se enteraran de otra manera, de alguna manera, pues, el nombre de su mujer. ¿Cómo podían ellos saber el nombre de Sara? Y preguntaron directamente por Sara. Entonces aquí vemos y podemos comprobar que el Señor todo lo sabe, nos conoce y no podemos mentirle. Preguntaron por Sara. Entonces sabían que se llamaba Sara, la mujer de Abraham. Y él le dijo que estaba en la cocina
estaba haciendo las cosas. Y en el verso 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí, que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahí viene la promesa ya del hijo de Sara. Antes le había hablado de multitudes, de pueblos, de grandeza. Le dijo el nombre, Abraham, padre de multitudes. Pero aquí ya le confirma, va más en detalle al punto. Sara va a tener un hijo tuyo. Pero Sara estaba detrás de la puerta escuchando, ¿verdad? Ahí dice que Sara escuchaba a la puerta de la tienda, estaba detrás de él. No quiero hablar más de las mujeres, pero ella estaba escuchando a ver qué hablaban estos varones. No debía hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, había intriga en la visita. Y este detalle de hacer algo que no debía estar escuchando detrás de las puertas, todos lo hacemos, ¿verdad? Todos alguna vez estiramos el oído por ahí para querer escuchar ese chisme, esa información, eso que todos, la verdad que no solamente las mujeres, nosotros los hombres también. Pero para Sara fue algo diferente, porque en el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El Señor sabía que Sara estaba allí escondida y estaba escuchando, y que se rió diciendo en el verso 12, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. O sea, ni siquiera por ella. Ya ella pensó por los dos y se burló, se echó a reír por estar detrás de la puerta. Y él se da cuenta y dice, ¿por qué se está riendo Sara? Y en el verso 14 le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Segunda vez que le dice, pero antes le dice, ¿hay algo difícil para Dios? Acuérdate todo lo que he estado contigo. Ya había hablado varias veces Jehová con Abraham. Y entonces ya Sara, al verse descubierta, ¿qué dijo? Sara negó. Tuvo el coraje de negar. No me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces ella quiso disfrazar. Dijo mentira. Por estar escuchando lo que no debía, cayó en la mentira. En la Biblia dice, y siempre por ahí lo decimos, a veces incluso de manera de chanza, la mentira es pecado. Pero no es mentira, es verdad. La mentira es pecado. Cualquier mentira. Y nosotros, en nuestra época, los humanos, tenemos ese dicho, ¿no? No, que es una mentira piadosa. No, una mentira así chiquitica. No, señor. No hay mentira grande ni pequeña. Es mentira. Y mentira, pecado. La mentira es pecado, dice el Señor. Entonces, para que tengamos en cuenta, y aquí Sara, por estar haciendo algo, como dicen por ahí, fisgoneando detrás de la puerta, algo que no, pero la conversación le causó risa, a manera como de burlesco, como de imposible, esto ya no puede ser. Pero el Señor está en todas partes, está en nuestros corazones y Él sabe, nos conoce perfectamente. Y esto genera un pecado. Y eso nos pasa cuando cometemos un pecado, una falta, queremos taparla con otra falta, con una mentira. Y después esa se convierte más grande y buscamos tapar ya una tercera mentira, una tercera falta, con otra y otra. Muchas veces de mentira en mentira para tratar de tapar algo tan insignificante en un principio que se nos convierte en una bola de nieve que cada vez crece más y va a ser peor para nosotros. Y así le pasó a Sara. Por algo que no debía hacer, dijo mentira y ya quedó mal. Pero eso ya pasó. Para nosotros es que no debemos estar haciendo estas cosas. Mucho menos decir mentiras, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí quedó la promesa. Ya el Señor sí les dijo, ustedes dos van a tener un hijo, punto. No viejos, no Sara que no puede tener hijos, nada. Quedó ahí la conversación. Pero entonces ya se van los varones y Abraham los acompaña
a la salida y miran hacia Sodoma. Y el Señor dice en el verso 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Había el clamor de pronto, no sé si para que la destruyera o el clamor para que se mejorara quienes estaban clamando, porque aquí vemos en esta historia de Sodoma y Gomorra, dice que los dos varones se fueron y solamente se quedó Abraham con Jehová cerca, ¿no? Entonces, dice allí en el 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahí están los tres varones, dos que se fueron y Jehová se quedó. Y aquí vemos la trilogía, ¿verdad? Podemos observar claramente que Dios es trino siempre. Entonces no lo comprendemos, no podemos nosotros llegar a discutir Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, ¿verdad? Hasta ahí el Señor nos dio esa mente hasta allí para que le creamos y que con esto tengamos la confianza de que Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nuestro pecado, ascendió a los cielos y nos dejó el Consolador, al Espíritu Santo. Entonces ahí vemos la trilogía. Y aquí estamos viendo esa trilogía, que los dos varones se fueron y se quedó Dios, Jehová. Y entonces viene la inquietud de Abraham, tan buena gente Abraham, buena persona, pero recordemos que allí estaba su sobrino Lot, en medio de ese, como dijéramos hoy en día, en ese nido de culebras. Había mucha gente allí mala, y lo vemos que el Señor lo recalca, ¿verdad? Se aumenta el pecado de ellos, se ha agravado en extremo. O sea, el pecado ya prácticamente ya no tiene remedio. Esa gente no tenía razonamiento, no entraban en razón. Hoy en día no estamos tan lejos de esa situación. El mundo va peor. El pecado se agrava en extremo. Y lo hemos dicho muchas veces, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y está escrito en la palabra. No son palabras mías, sino lo dice. Entonces hoy en día pasa así. No podemos hablar mal de alguien que anda por mal camino, porque entonces el malo soy yo, por no permitirle su libre expresión. Entonces hay que dejarlo que haga. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de muchas personas. La mayoría de ellos viciosos, otros enfermos de la mente, ¿verdad? Creen ser una cosa y son otra a la realidad. Y bueno, todas estas cosas están pasando hoy. No estamos lejos a la realidad de lo que fue Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos un claro ejemplo. Que, oye, si hay 50, imaginémonos, en este momento Cartagena pasa del 1.000.000 de habitantes. Que el Señor diga, oye, en Cartagena no hay 50 buenos, voy a destruirla. Ni siquiera 50 no creo posible. Y entonces Abraham vio como que el número era muy grande y dijo, bueno, están malos, pero quizá haya 40, 45, voy bajando, quizá 30, Señor, quizá 20, quizá 10, me imagino esa conversación el Señor, ahí siquiera 10, pero imaginémonos de más de 1.000.000 de personas que ni siquiera 10 estén en los caminos del Señor andando rectamente. Ojalá que si ese caso fuera, cambiando el nombre de Sodoma o Gomorra por Cartagena, siquiera nosotros fuéramos esos 50, ¿verdad? Nuestro grupo. Pero verdaderos adoradores, que estamos en el camino haciendo lo correcto. No que por fuera cristianos y por dentro cristinos. Cuando no nos ven, cuando estamos como que bien, el Señor es el único que nos ve y está viendo todo aquello que estamos haciendo que no es correcto. Pero como no me ve mi hermano, ni me ve mi vecino, ni me está viendo, yo hago cosas, pero el Señor sí nos está viendo. Y Él sabe, en ese momento, Él dice, en Cartagena no hay ni 10. Caramba, qué tristeza, lamentable, pero ojalá que el Señor viniera y hiciera en Cartagena, no, 50 no, la mitad, o siquiera la mitad. Entonces no, la mitad no, por la mitad no, esperemos que esa mitad
que andan bien y que están en los caminos, como yo les dije, cumpliendo sus mandamientos, que esa mitad logre traer a los pies del Señor la otra mitad. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces ahí sí va mejor la cosa. Y entonces resulta que aquí no encontró ni 50 porque bajó la cuenta. El Señor permitió que Abraham fuera bajando la cuenta y cuando llegó a 10 Abraham ya como que dijo, bueno, me doy, dijo, no, ni 10. En su corazón, por lo menos, tendría que su sobrino Lot estaba allí y eso le preocupaba. Que si no había 10, iba a ser destruido totalmente. Pero el Señor tuvo compasión, no de 10, sino de ese único, Lot. Porque más adelante veremos que era el único. Así de sencillo. Quizá era el único. Lógicamente, el Señor dice que si tú aceptas al Señor, que si tú eres salvo, tú y tu familia. Eso no quiere decir que una persona que haga decisión de fe, ya todos los de su alrededor son salvos. No, pero el Señor nos dice es que uno que tome el liderazgo, uno que tome la decisión, que es uno de la familia que tome el liderazgo de aceptar al Señor Jesús, el comportamiento y sus acciones van a ayudar y a mostrarle a la familia y les va a llevar el mensaje para que sean salvos. Y entonces ya va a haber otro convertido, va a haber otro, y de uno va a ir convirtiendo toda la familia. Eso es lo que el Señor nos dice en esa figura, que tú y tu familia serán salvos, porque con uno que haya. Y eso es, entonces, en este momento lo que de pronto Abraham quiso, que siquiera 10, que esperara que no pasara nada, pero no. Solamente estaba Lot. Era el único que estaba allí. Y el Señor dijo, no, ya hace mucho tiempo, ya hay mucha maldad, mucho clamor y no ha pasado nada. Prefirió el Señor sacar a Lot, darle la oportunidad de salir a este único con su familia, pero que la salvaba físicamente, pero espiritualmente pues no creo que la familia de Lot estuviera en condiciones de ser salva, por lo que ya sabemos la historia la mayoría, pero bueno, viene al tema, ¿verdad? Entonces, ojalá que nosotros en este momento seamos partícipes de siquiera esos 10 hasta donde llegó la cuenta de Abraham al Señor, que ojalá seamos uno de esos 10, pero verdaderamente cristianos, honestos, sinceros, que haya en nuestra justicia en nuestras vidas, que seamos realmente como el Señor quiere. Perfectos no hay, justo ni aún uno no hay. Todo eso lo dice el Señor aquí y es verdad, no se equivoca. Ninguno somos justos, todos somos pecadores, todos. Que yo acepté al Señor Jesús como mi salvador personal, sí, ya pasó a ser un santo. Yo soy un santo, pero en mi actuar debo demostrarlo. Y aún así sigo siendo pecador, pero un pecador redimido. Porque cada vez que haya una falta, que las va a haber siempre, debo reconocerla, debo pedirle perdón al Señor. Y eso sí, decirle, Señor, te prometo que no la vuelvo a repetir. Y esa es la manera como vamos mejorando. Y si yo prometo, tengo que cumplir. El que es ladrón, Señor, que le prometa que no lo va a volver a hacer, y siempre que va a intentar robar o que tenga esa mala costumbre o decir malas palabras, siempre hice esta promesa al Señor. Y entonces nos llenamos de esas promesas que van a favor nuestro y nuestra vida seguramente que va a ir mejorando. Entonces ojalá que el Señor nos ayude cada día verdaderamente a crecer, a ser verdaderos hijos y que seamos siquiera ese uno, que fue lo que el Señor encontró allí en Sodoma y Gomorra. Uno, Lot. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, dejamos aquí que el Señor continúe bendiciéndonos. Vamos a cantar, voy a cantar otra canción. La número 3, Santo, Santo, grande, eterno Dios. La número 3. Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti, Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, alabadle cielos, tierra
gloria, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. ¡Qué bien! Recuerde, cuando cantamos, también oramos. Y que eso que cantamos sea una película en nuestra vida, ¿verdad? Que vaya en nuestra mente, que vayamos mirando lo que cantamos, imaginémoslo, para ver las batallas, las victorias que nos da el Señor. Les invito para que oremos. Señor y Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos este día en tus manos para que nos cuides y nos protejas, que seas tú nuestro guía. Todo lo que hagamos bajo tu cuidado, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejamos aquí, quedamos despedidos y que el Señor les bendiga.